¿Cuál es la mejor década en la historia del fútbol? Me estoy metiendo en un problema porque esto es muy difícil de definir. Así que te recuerdo como siempre que esta es solo mi opinión, no soy una verdad absoluta y puedo estar totalmente equivocado. Y de hecho, yo te invito a que me dejes tu opinión en la bandeja de comentarios. Así que pues los principales argumentos que voy a utilizar son la competencia. Tiene que ser una década muy competitiva. Décadas en las que un equipo o un futbolista hayan dominado, pues no las voy a tomar en cuenta como las mejores, porque no hay mucha competencia, no hay mucha variedad. Así que, y evidentemente voy a usar otros matices, otros argumentos también voy a añadir, pero el principal es la competencia. Tiene que haber bastante competencia en esa década. Y empezando por la década de los 50, evidentemente aquí no hay competencia. El mejor jugador fue Di Stéfano, claramente. Y el equipo más dominador de Europa fue el Real Madrid. Así que no hay mucha competencia en la década de los 50. Pasamos a la década de los 60, en donde pues Pelé dominó esa década, la Brasil de Pelé dominó, así que y sí, estuvo también Eusebio, pero hay una gran diferencia entre Pelé y Eusebio, así que lo siento, me quedo con Pelé, y para mí dominó esa época Pelé, la época de los, bueno, la década, perdón, la década de los 60, así que lo siento, me quedo con Pelé, y no, evidentemente la década de los 60 no es la mejor de la historia del fútbol. Y también quiero aclarar una cosa, cuando yo hablo de década, yo cuento desde el año 1 hasta el año 10. No hago como muchos que cuentan desde el año 10 hasta el año 9. No entiendo por qué hacen eso. Me explico. Por ejemplo, cuando llegamos al 2019, muchos ya decían que se había terminado la década y no entendía por qué. Contaban desde el año 2010 hasta el año 2019 y no tenía sentido. La década empezó en el año 2011 y terminó en el 2020. O sea, la década no empezó en el 2020, empezó en el 2021. Llevamos recién por el segundo año de esta década de los 20. Repito, es increíble, no entendía por qué contaban desde el 2010. Entonces, para aclarar, yo cuento desde el año 1. Entonces, contando desde 1971 hasta 1980, la década de los 70, pues evidentemente fue dominada por tres jugadores: Frank Beckenbauer, Gerd Müller y Johan Cruyff. Para mí, en ese orden, los tres mejores jugadores de la década de los 70, y dos equipos: el Ajax de Cruyff y el Bayern de Beckenbauer y Müller, y por supuesto la selección alemana. Así que sí, hubo más competencia, pero no tanta como en la que para mí es la mejor década de la historia. Y bueno, vamos con la década de los 80, que fue una buena década. Pues vimos a Maradona consagrarse como campeón del mundo. Hubo bastante competencia, se podría decir, pero la verdad es que Maradona fue el mejor de la década, eso es un hecho. Y el otro mejor fue Platini. Entonces, claro, en cuestión de Champions, sí que podríamos decir que en partes hubo bastante igualdad, porque hubo campeones como el Liverpool, como el Aston Villa, como el Hamburgo, la Juventus, el Steaua de Bucarest, el Oporto, el PSV Eindhoven, el Milan. Entonces hubo bastante variedad. Sin embargo, no, es que sí, hubo bastante competencia por parte de los clubes, pero repito, en cuestión de jugadores, los más recordados son Platini y Maradona. Y sí, fueron los mejores de la década. Entonces, repito, yo no me termino de quedar con la década de los 80 como la mejor. La década de los 90, que aquí sí hubo bastante variedad. Por ejemplo, la primera Champions de la década la ganó el Estrella Roja. Luego gana el Fútbol Club Barcelona, el Marsella, el Milan, el Ajax, la Juventus, el Dortmund, el Real Madrid, el Manchester United, y vuelvo a repetir el Real Madrid. O sea, tuvimos 9 campeones diferentes de, bueno, no, casi, no, sí, no, 9 campeones diferentes de Champions, si no me equivoco. Creo que no conté mal. Entonces fue una década muy buena y muy competitiva. Tranquilamente puede esta ser la mejor década de la historia, pero no la es para mí. No la es la década de los 90 la mejor década de la historia. Hubo bastante competencia también en los jugadores. Estaban grandes como Zinedine Zidane, vimos el prime de Zidane en esa década. Vimos el prime de Ronaldo Nazario, estuvo Rivaldo, estuvo también
Luis Figo, o sea, fue una buena década, eso es innegable. Pero, no me termino de quedar con esa década, no me termino de quedar con esa década. Y voy a saltar a la década de los 20, de los 10, del 2010. Bueno, que dicen el 2011, perdón, la década de los 10. Entonces tampoco es la mejor década, sobre todo por el dominio del Real Madrid con las 4 Champions de 10 y el dominio de Messi y Cristiano en la élite del fútbol. Me quedo con la década de los 2000 y voy a explicar por qué. Si bien aquí sí que en la década de los 2000 igual tuvo bastante variedad en los campeones. Por ejemplo, ganó los campeones de Champions en esa década, el Real Madrid, el Bayern, bueno, repitió el Madrid, el Milan, el Oporto, el Liverpool, el Fútbol Club Barcelona, luego el Milan, el Manchester United, luego repitió otra vez el Barça y el Internacional. No hubo tanta variedad como en los 90, pero sí hubo bastantísima variedad en la época de los 2000. Por ejemplo, también quiero destacar el tema de la Intercontinental. La década de los 2000 fue la última en la que los equipos sudamericanos peleaban, podríamos decir, al nivel de los equipos europeos. Por ejemplo, el Boca Juniors ganando la Intercontinental del 2003, y en la Copa de Clubes, el Mundialito, pues el Sao Paulo ganándole al Liverpool, y el Internacional ganándole al Fútbol Club Barcelona de Ronaldinho, de Toy, de Messi. Entonces se podría decir que esta fue la última vez que hubo competencia entre los europeos y los sudamericanos. Fue la última vez. Y sobre todo, me quedo con la década de los 2000. ¿Por qué? Por los jugadores. Vimos un gran Ronaldo Nazario, tal vez no el prime como si en los 90, pero vimos un gran Ronaldo Nazario. Vimos a un gran Zinedine Zidane ganando la Champions con el Real Madrid. Una locura total. Vimos a la mejor, probablemente la mejor Brasil de la historia. Una verdadera locura. Vimos consagrarse a grandes jugadores y grandes porteros. Vimos también grandes porteros. Vimos también el prime de Ronaldinho. Vimos el prime de Ronaldinho, una verdadera locura, el prime de Ronaldinho. Y sobre todo vimos a los, para mí, más espectaculares, Messi y Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo del 2008 es para mí el jugador más espectacular de la historia. Y vimos al Messi más completo, que es el Messi del 2009. ¿Por qué digo que el Messi del 2009 es el Messi más completo? Sobre todo porque ustedes ya saben lo que yo pienso de Messi actualmente, que ese tema de que no defienda sí que me genera bastante controversia. O sea, el que Messi siempre esté arriba y casi siempre Messi no apoya en defensa, como que no me gusta a mí, no me gusta. Un jugador tiene que ser completo, apoyar en ataque y apoyar en defensa, incluso los delanteros. Y el que Messi camine cuando el equipo defienda, sí que y no, es verdad que no siempre lo hace, pero sí la mayoría de veces, la gran mayoría de veces. Y el Messi del 2009 no era así. Era un Messi más completo. Ese Messi sí te corría todo el campo y sí defendía. Una verdadera locura ese Messi. Mi Messi favorito. El Messi del 2009 es el Messi favorito. Y lo que decía Oliver Kahn. O sea, también vimos porterazos. Oliver Kahn, de los mejores porteros en la historia. Cannavaro, Buffon. O sea, fue una locura. E incluso en Sudamérica podríamos decir que ahí ya estaba despuntando Neymar. Por el 2009-2010, o sea, repito, Claudio Pizarro, ya jugadores, hablando del fútbol sudamericano, el Boca Juniors, de Riquelme. Es que repito, fue una gran década, y para mí la mejor, sobre todo por otro aspecto también, el tema de la globalización. Ya podíamos ver los partidos a color con más definición que en los 90 y en los 80. Ya existía el internet, ya se podían compartir cosas, videos, jugadas. O sea, era un mundo más globalizado y el fútbol ya llegaba a casi todo el mundo. Entonces, ese es el tema. O sea, fue una época moderna en cuestión de tecnología y en cuestión de fútbol, en nivel, en calidad. Una época con muchos jugadores y bastante calidad. Creo que solo Messi, y no se lo merecía, repitió el Balón de Oro. Creo que fue el único que en esa década ganó 2 balones de oro, si no me equivoco. Entonces, y repito, no se lo merecía porque en el 2010 era Sneijder. También vimos a un gran jugador como Sneijder, a Kaká, me olvidaba de Kaká, Paul Neves, Thierry Henry,
Roberto Carlos, un gran Roberto Carlos, un Michael Owen que era bueno, Shevchenko, Deco, Gerrard, Lampard, tal vez los mejores ingleses de la historia, de los mejores. Para mí, el mejor jugador inglés de la historia para mí es Bobby Charlton, el defensa, una locura. Tiene la leyenda de ser el único que pudo parar a Pelé. Y también vimos, claro, el nacimiento de Andrés Iniesta y Xavi Hernández. O sea, repito, el nacimiento de Dani Alves. Entonces es una gran década, muy competitiva, con grandes futbolistas que están dentro del top de los mejores de la historia y prácticamente en sus mejores versiones, y muy competitiva. Entonces para mí la década de los 2000 fue una década muy competitiva, grandes jugadores despuntaron, la globalización, el tema de la tecnología, la gente podría disfrutar más del fútbol. Así que, como digo, yo me quedo con la década de los 2000 como la mejor década en la historia del fútbol. Creo que fue la más completa, fue la más completa para mí en todo. Fue la más completa para mí en todo, y difícil que una década la supere. Yo creo que tal vez esta década de los 20 pueda superarla. ¿Por qué? Porque ya hay muchos futbolistas que empiezan a despuntar, no solo el caso de Mbappé, no solo el caso de Mbappé, el caso de Haaland, tenemos a Foden que vamos a ver si Inglaterra hace algo con Foden, el caso también de Vinicius Junior. O sea, esta década promete, pero veo muy difícil, veo de verdad muy difícil. Que alguien supere a la década de los 2000, sobre todo por lo espectacular que fue ver para mí, de los mejores jugadores, de los 10 jugadores más espectaculares, los 10 mejores showman de la historia. Esta década tiene a 3, para mí, que es Cristiano Ronaldo, Ronaldinho y Thierry Henry. Y bueno, también podríamos poner a Zidane, por supuesto. O sea, es que tiene mucho showman esta década, y es una década sencillamente espectacular para mí. Una pena que tengo muy borroso muchas cosas de esta década, porque era muy joven todavía, pero de verdad, yo la considero la mejor de la historia. No sé qué piensas tú, ¿cuál es la que tú crees que es la mejor década de la historia del fútbol? Yo me quedo con la década de los 2000. ¿Cuál es la tuya? Y te agradezco por quedarte hasta el final del video. A ver, este es un tema nuevo para mí. De verdad, nunca pensé que grabaría un video hablando de esto. Pero se me ocurrió la idea, la puse en la sección de comunidad y veo que fue la más popular, la idea más popular, y la que, pues bueno, a ustedes más les gustaba. Así que, ni modo, si te gustó el video, te recuerdo que me puedes apoyar dándole like, suscribiéndote a mi canal, activando la campana de notificaciones, compartiendo el video para que así llegue a mucha más gente conmigo. Hasta aquí, adiós.